Cuando un astronauta se ve completamente separado de la Tierra familiar y de sus reglas conocidas, y se queda a solas con el universo infinito, ¿qué es lo que realmente llega a presenciar? Hola a todos. Hoy vamos a adentrarnos juntos en 4 sorprendentes historias reales que desafían por completo lo que creemos posible. Pero antes de comenzar, si aún no te has suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Te esperan momentos realmente emocionantes. Una misteriosa luz moviéndose bajo la Estación Espacial Internacional. Un objeto no identificado que realizó una extraña danza junto a la Estación Espacial Mir. Un platillo volador avistado mucho antes de que los pioneros del espacio alcanzaran la gloria. Y una profunda experiencia espiritual que transformó el alma de un héroe que conquistó la Luna. Los testimonios de quienes presenciaron estos eventos cambiarán por completo tu forma de ver los misterios del universo y los límites de la humanidad. Esto es Pangea. ¡Empecemos! Una luz que apareció sobre la Tierra. Esto ocurrió en 2005, mientras el astronauta de la NASA y comandante de la 10ª expedición a la Estación Espacial Internacional, Leroy Chiao, realizaba una caminata espacial junto a un ingeniero de vuelo. A unos 400 kilómetros de altitud sobre la Tierra, ambos llevaban a cabo su trabajo habitual en el exterior de la estación espacial. A su alrededor se extendía una obscuridad absoluta, y bajo sus pies, la hermosa Tierra flotaba en silencio. Fue en ese preciso instante cuando Chiao vio algo completamente inexplicable. Justo debajo de ellos, mucho más abajo de la órbita de la ISS, flotaban agrupadas unas 5 o 6 luces brillantes. Y no estaban quietas, sino que se movían. Su movimiento era tan ordenado que el propio Chiao, tiempo después, lo describió como una formación en forma de V o como una marca de verificación invertida. Aquellas luces avanzaban manteniendo una trayectoria constante sobre la Tierra nocturna. ¿Qué demonios pudo haber sido eso? Ni siquiera el experimentado Chiao ni su compañero lograron encontrar una explicación durante los primeros segundos. No eran satélites conocidos, ni basura espacial cuya órbita estuviera registrada con precisión. Para alguien que siempre había creído en la ciencia y el orden, aquella visión fue algo difícil de aceptar. Imagina esos tensos minutos contemplando esas luces desconocidas e intentando desesperadamente comprender su naturaleza. Más tarde, ya de regreso en la Tierra, Chiao analizó cuidadosamente las grabaciones de aquella observación y llegó a lo que él consideraba la explicación más plausible. Según su hipótesis, aquellas luces no identificadas podrían haber sido los reflectores de un enorme barco pesquero o de una flota entera, trabajando en alta mar durante la noche. Bajo ciertas condiciones atmosféricas, la luz de potentes reflectores alineados puede producir una imagen tan inusual que incluso podría verse desde el espacio. Hoy en día, esta teoría de los barcos pesqueros se considera la explicación más razonable, pero aquel encuentro con lo desconocido quedó grabado para siempre en el corazón del astronauta. Pero, ¿y si no se trataba de luces provenientes de barcos en la Tierra? ¿Y si aquellos puntos luminosos, moviéndose en perfecta formación, eran en realidad un fenómeno completamente desconocido, venido desde lo más profundo del universo? Tal vez la respuesta aún siga brillando débilmente sobre la Tierra, en el cielo de la noche. Un objeto girando cerca de la estación Mir. En 1991, el cosmonauta Musa Manarov se encontraba en misión a bordo de la Estación Espacial Soviética Mir. Era su segunda estancia prolongada en el espacio y ya contaba con amplia experiencia y conocimientos sobre los fenómenos habituales que ocurren en órbita. Un día, Manarov estaba grabando las maniobras de la nave Soyuz, aunque no quedaba claro si se trataba de un acoplamiento o de una retirada. En medio de lo que parecía una simple rutina, la cámara captó de repente un objeto no identificado. Aquello era tan extraño que enseguida llamó la atención del cosmonauta.
El objeto, que se separó ya fuera del Soyuz o de alguna parte estructural de la estación, era pequeño y se veía bastante brillante. No flotaba de forma pasiva como lo harían restos comunes o fragmentos congelados. Todo lo contrario, el objeto comenzó a alejarse poco a poco. Además, su movimiento era extremadamente complejo, giraba claramente sobre su propio eje y seguía una trayectoria en espiral. Lo más importante es que este suceso quedó perfectamente grabado en video. En ese valioso material también se escucha la voz del propio Manarov. Con un tono de sorpresa que no logra ocultar, comenta una y otra vez, visiblemente desconcertado: ¿pero qué demonios es eso? Enfatiza con firmeza: esto no es basura, tiene una forma definida, es realmente interesante. Por su tono y su juicio profesional, queda claro que para él esto fue un fenómeno totalmente inusual. Como era de esperarse, el video despertó gran interés y fue objeto de múltiples análisis. Diversos expertos propusieron varias hipótesis razonables. La explicación más común sugiere que se trataba simplemente de un fragmento muy ligero y de pequeñas dimensiones. Tal vez un pedazo de aislante térmico o una delgada lámina metálica desprendida. Es totalmente posible que, al separarse de la estructura principal, un fragmento en microgravedad haya recibido un impulso inicial que provocara su giro, y que luego otros factores intervinieran en la complejidad del movimiento. Por ejemplo, una pequeña cantidad de gas residual liberado por el objeto podría haber generado un leve empuje. También cabe la posibilidad de que la luz solar o fuerzas ínfimas que actúan en el espacio hayan influido en su trayectoria. En caída libre orbital, incluso ese tipo de fuerzas mínimas pueden producir trayectorias inusuales. Aún así, pese a estas explicaciones lógicas, las palabras del veterano cosmonauta y el tono de su asombro siguen dejando muchas preguntas abiertas. Manarov señala con claridad la forma definida y un comportamiento distinto al de la basura espacial convencional. ¿Fue realmente un fragmento minúsculo y muy llamativo que, por pura casualidad, apareció ante la cámara? ¿O acaso la cámara del cosmonauta captó algo cuya naturaleza y movimiento escapan aún por completo a nuestra comprensión? La grabación capturó sin duda aquel momento enigmático, pero hasta el día de hoy no se ha hallado una respuesta definitiva sobre la identidad de ese objeto giratorio. Encuentro con un platillo volador antes de la era espacial. El nombre de Donald Dickey Slayton es una figura indispensable en la historia del programa espacial estadounidense. No solo fue uno de los legendarios Mercury 7, sino que también se encargó durante años de seleccionar y entrenar a los astronautas de la NASA. Era conocido por su profesionalismo excepcional y su temple sereno, y gozaba de una reputación intachable. Pero mucho antes de adentrarse en el mundo del espacio, en 1951, mientras trabajaba como piloto de pruebas de la Fuerza Aérea, tuvo un encuentro con un fenómeno tan extraño que jamás pudo olvidarlo. Slayton relató este episodio en numerosas ocasiones a lo largo de su vida. El suceso tuvo lugar durante un vuelo de prueba sobre el estado de Minnesota. Slayton piloteaba un avión de combate, el clima era favorable y la visibilidad excepcionalmente buena. Fue entonces cuando un extraño objeto flotando en el cielo captó su atención. Según su detallado y coherente testimonio, se trataba de un objeto volador con forma de disco, de color grisáceo. Su silueta recordaba claramente a los platillos voladores que ya comenzaban a generar revuelo en aquella época. Gracias a su aguda visión y vasta experiencia en identificación de aeronaves, Slayton calculó su diámetro en unos 3 pies, es decir, aproximadamente 1 metro. Este objeto mostraba un comportamiento completamente anómalo. Al principio, permanecía inmóvil, flotando a una altura constante. Y de pronto, como si quisiera demostrar una capacidad tecnológica muy por encima de lo conocido, ascendió a una velocidad increíble en línea recta hacia arriba y desapareció en cuestión de segundos. Para alguien como Slayton, que trabajaba a diario con los aviones más avanzados y conocía al detalle las capacidades de las aeronaves de su tiempo, resultaba obvio que aquello no era de fabricación estadounidense, ni extranjera.
Tampoco podía tratarse de un instrumento meteorológico, ni de ningún fenómeno atmosférico o natural conocido. Él estaba convencido de que aquel objeto volador había sido construido con una tecnología totalmente desconocida. En todos los informes oficiales y en sus posteriores declaraciones, Slayton mantuvo una descripción precisa, objetiva y sin ningún tipo de exageración o fantasía. No era el testimonio de un ciudadano común, sino el de alguien que hizo del cielo su vocación de vida, y por eso tenía un peso especial. Esta experiencia de Slayton se considera uno de los avistamientos más importantes entre los muchos reportados por brillantes pilotos y futuros astronautas antes del inicio de la era espacial. Entonces, ¿qué fue lo que vio Deke Slayton en el cielo de Minnesota en aquel lejano 1951? ¿Acaso se trataba de un prototipo experimental ultrasecreto tan adelantado a su tiempo que ni siquiera un piloto de pruebas sabía de su existencia? ¿O fue que se topó con algo cuyo origen y tecnología escapan por completo a nuestra comprensión? Deke Slayton falleció en 1993, pero hasta el final de su vida nunca dudó de lo que había visto y nos dejó esta historia envuelta en misterio como legado. Iluminación durante el regreso desde la Luna. Los misterios del universo no siempre están allá afuera, a veces también habitan dentro de nosotros. La experiencia del astronauta de la NASA Edgar Mitchell es un claro ejemplo de ello. Lo que vivió no fue un encuentro con ovnis, sino algo mucho más íntimo, filosófico y profundamente transformador. Mientras regresaba a la Tierra a bordo del Apolo 14, observando por la ventana el planeta azul y las estrellas más allá, Mitchell fue invadido de repente por una experiencia de conciencia intensamente alterada. No fue una alucinación, sino una vivencia profunda que él mismo describió como un estado de samadhi, una forma de iluminación espiritual. Sintió con total claridad que él, sus compañeros y todos los seres estaban conectados de forma inseparable con el universo. Esta vivencia no surgió de ninguna práctica especial ni entrenamiento espiritual. Ocurrió de manera absolutamente natural. Aquella sensación era vívida, abrumadora, y lo sacudió hasta lo más profundo de su ser. Mitchell relató que fue una experiencia colmada de éxtasis y armonía, y que sintió al universo como un sistema vivo, dinámico y totalmente interconectado. Fue, en esencia, una experiencia mística, como si hubiera tocado directamente la esencia misma de la realidad. Al regresar a la Tierra, Edgar Mitchell ya no era el mismo. Lo vivido transformó por completo su forma de ver el mundo, su relación con la ciencia y su entendimiento sobre qué es la conciencia. Se dio cuenta de que la ciencia aún comprende muy poco sobre la conciencia y el papel que ésta desempeña. Fue así como en 1973 fundó el Instituto de Ciencias Noéticas, IONS, con el objetivo de investigar este tema en profundidad. Hoy en día, esta organización sigue explorando la conexión entre la conciencia y el mundo físico. Entonces, ¿lo que experimentó Edgar Mitchell fue simplemente una reacción extrema de la mente ante un entorno fuera de lo común como el espacio? ¿O es posible que haya llegado a tocar una verdad fundamental del universo que la mayoría de nosotros nunca llega a percibir? ¿Qué opinan ustedes? Si este video te ha parecido interesante, no olvides darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias por verlo. Hasta la próxima. Adiós.